El asesino más peligroso de la naturaleza. Cuando los primeros rayos de sol se filtran a través de la densa copa de los árboles de la selva amazónica, el mundo bajo las hojas permanece envuelto en la niebla matinal. El canto de los pájaros resuena como una obertura para el espectáculo salvaje del día. Sin embargo, en medio de esta escena tranquila, una criatura se mueve casi sin dejar rastro, un destello dorado y negro que se desliza como el viento, el jaguar. El jaguar, o gato manchado sudamericano, es el miembro más grande del género Panthera en el Nuevo Mundo y, a nivel mundial, ocupa el tercer lugar en tamaño, solo por detrás del tigre y el león. Un jaguar adulto puede pesar hasta 100 kilogramos y está adornado con un pelaje de color amarillo dorado con un patrón de rosetas, cada una marcada con un punto negro en el centro, como si la propia naturaleza hubiera grabado meticulosamente su diseño. Pero lo que hace que el jaguar sea realmente excepcional no es su impresionante apariencia, sino la potencia y precisión de su estrategia de caza. A diferencia de la mayoría de los grandes felinos, que atacan la garganta para asfixiar a su presa, el jaguar utiliza una táctica diferente, da un mordisco directo al cráneo, una punción rápida y mortal que lo destroza y destruye el cerebro al instante. Esto es posible gracias a la increíble fuerza de mordida del jaguar, la más poderosa entre los grandes felinos en relación con su tamaño corporal. Los pantanos, los bosques inundados y las riberas de los ríos son territorios ideales para este depredador. A diferencia de muchos felinos que detestan el agua, los jaguares son nadadores excepcionales, capaces de recorrer largas distancias y bucear con facilidad. Estos paisajes acuáticos son ricos terrenos de caza, donde habitan caimanes, tortugas, peces grandes, anacondas jóvenes y, sobre todo, capibaras, los roedores más grandes del mundo. Al mediodía, el sol está en lo alto y proyecta una luz resplandeciente sobre las cálidas aguas del Amazonas. El sonido de los pájaros y los insectos de la selva suena como una silenciosa sinfonía de la vida. Pero no todo es seguro bajo esta luz solar. A la orilla de un gran estanque, un capibara pasta perezosamente. Parece cauteloso, con las orejas moviéndose y los ojos escudriñando, pero no percibe ninguna amenaza inminente. A solo unos pasos detrás de los arbustos, aparece un destello dorado y negro. Un jaguar. No todas las cacerías del jaguar tienen lugar al amparo de la oscuridad. Cuando las condiciones son adecuadas, el viento a su favor, el suelo blando y la luz no demasiado intensa, el jaguar se convierte en un asesino diurno, posiblemente incluso más peligroso que por la noche. Avanza con deliberada lentitud, con el cuerpo pegado al suelo.
Entonces, con una repentina explosión, ataca. No hay tiempo para huir. No hay oportunidad de defenderse. El capibara se derrumba bajo el poder bruto de la naturaleza. Este es el arte del silencio, la velocidad y la precisión. Una caza que dura solo unos segundos, pero que es la culminación de millones de años de perfecta evolución. En la cultura indígena sudamericana, el jaguar es más que un simple animal, es un símbolo. Las tribus lo veneran como una deidad del bosque, un espíritu de fuerza inigualable, que rivaliza con las tormentas y los truenos. Y, en realidad, incluso una sombra fugaz de su presencia puede traer una inquietante quietud al bosque. El jaguar no ruge como un león, ni caza en manadas como los lobos. Es silencioso. Solitario. Inmortal. Un fantasma de la selva tropical que no deja tras de sí ningún sonido, solo el eco persistente del miedo y el asombro. No todo en la selva se revela bajo la luz. Algunas criaturas solo existen en la oscuridad, moviéndose como el humo, respirando al ritmo de la tierra y desapareciendo antes de que los ojos se den cuenta de que estaban allí. En el Amazonas, a veces la gente vislumbra una sombra negra profunda, silenciosa como un fantasma. Sin sonido. Sin mirada. Solo la abrumadora sensación de estar siendo observado. Esa es la pantera negra, una leyenda viva entre los imponentes árboles de la selva profunda. La pantera negra no es una especie aparte. De hecho, es un jaguar, Panthera onca, que presenta una mutación genética llamada melanismo, que provoca una sobreproducción de melanina. El resultado, un pelaje que parece casi completamente negro. Pero si se mira de cerca a la luz del sol o a través de cámaras infrarrojas, los característicos patrones en forma de roseta siguen siendo vagamente visibles bajo ese pelaje oscuro y aterciopelado, como un secreto de la selva escondido bajo un velo. A diferencia de sus parientes, que prefieren los hábitats acuáticos, la pantera negra es una maestra cazadora en tierra y entre las copas de los árboles. Se mueve como la oscuridad fluida, en completo silencio. Su agudo oído y su excepcional visión en condiciones de poca luz le permiten detectar a sus presas desde lejos. En el folclore, la pantera negra se conoce a menudo como el fantasma de la selva, un ser que nadie ve claramente, nadie oye, pero en el que todos creen cuando se encuentra el cuerpo de la presa al amanecer, frío, sin vida y sin rastros de lucha.
no gruñe. No hace alarde de su fuerza. No intimida como un león. Existe en un silencio mortal, y eso es precisamente lo que la hace aterradora. La pantera negra es la encarnación de la oscuridad primigenia, silenciosa, oculta, pero llena de energía letal. Cada paso que da es una danza de destrucción, sin excesos, sin desperdicio, solo lo suficiente para sobrevivir y seguir existiendo en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Donde el cielo se encuentra con la roca, no siempre cae nieve. En las tierras altas rocosas y los acantilados grises, donde el viento silba a través de estrechos huecos, donde no hay árboles ni agua, aún así, un depredador sobrevive, silencioso y resistente como los propios picos escarpados. Ese es el leopardo de las nieves, el alma silenciosa de las montañas desoladas. El leopardo de las nieves, Panthera uncia, no solo vive en regiones cubiertas de nieve. Durante la estación seca, o en lugares donde la nieve se ha derretido, como la meseta tibetana, las montañas de Mongolia o la cordillera del Pamir meridional, resisten. Ocultos entre terrenos áridos y escarpados, donde no hay árboles, ni senderos, y casi ningún refugio, excepto el camuflaje de su propio pelaje. Su pelaje gris plateado marcado con rosetas negras les permite mimetizarse perfectamente con el terreno rocoso. Su larga cola cubierta de pelaje les ayuda a mantener el equilibrio mientras se desplazan por estrechos salientes. Sus anchas patas, como neumáticos de goma, les permiten moverse en silencio y agarrarse firmemente a las superficies rocosas irregulares sin hacer ruido. A menudo eligen vivir solos, lejos de los humanos, y son activos durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando el sol ya no es tan abrasador y es más fácil acercarse a las presas distraídas por la hierba fresca después de la lluvia. Una leoparda de las nieves guía a su cachorro por la ladera rocosa de una montaña. El cielo está despejado, pero seco, no ha llovido en semanas. Debajo de ellos, se ven las tenues huellas de las cabras montesas, las pocas criaturas que quedan en este paisaje inhóspito. En una cornisa rocosa, la madre permanece inmóvil. Abajo, un rebaño de cabras se mueve con cautela entre las grietas en busca de alimento. La distancia parece grande, pero para un leopardo de las nieves solo supone un salto. Enrosca su cuerpo, canaliza su fuerza y fija su objetivo. ¡Boom! Un poderoso salto, todo su cuerpo se lanza a través del barranco, directamente hacia el rebaño. Reclama su merecida recompensa. Sin sombra, sin arbustos, sin nieve, y, sin embargo, el leopardo de las nieves sobrevive.
Sigue cazando. Sigue resistiendo. Gracias a su capacidad para fundirse con el entorno. Su pelaje se mimetiza tan bien que, incluso a cielo abierto, permanece invisible. La habilidad para trepar, las tácticas de emboscada y la paciencia absoluta son las claves para sobrevivir aquí. No ruge. No lucha por el dominio. Pero sigue siendo la reina silenciosa de las montañas de piedra, la que no necesita la nieve para convertirse en leyenda. Cuando el bosque se queda en silencio bajo el sol del mediodía y la mayoría de los animales buscan refugio bajo el denso dosel, todavía hay una criatura en movimiento. Nadie la oye. Nadie la ve venir. Pero un momento de descuido y la presa nunca sabrá que estaba allí. Ese es el leopardo, Panthera pardus, uno de los felinos más extendidos de la Tierra y un maestro de la adaptación. El leopardo tiene un cuerpo esbelto pero poderosamente musculoso. Su pelaje, dorado o amarillo pálido, tiene un patrón de rosetas distintivas, sin los puntos negros centrales que se encuentran en los jaguares. Su color y patrón varían según el hábitat. Los que viven en la selva tienden a tener un pelaje más oscuro y denso, mientras que los leopardos de la sabana son más claros y tienen el pelo más corto. A diferencia de sus parientes, como los leones o los tigres, el leopardo no muestra su fuerza rugiendo ni con su gran tamaño. Opta por el silencio y gana gracias a su estrategia. Se encuentran en casi todas partes, desde las selvas asiáticas hasta las llanuras africanas, pasando por las laderas de las montañas y los semidesiertos. El leopardo no pide mucho, solo presas que pueda cazar, un refugio escondido y un árbol lo suficientemente fuerte como para trepar. No vive en manadas como los leones. Los leopardos son estrictamente solitarios. Cada uno posee un territorio que puede abarcar docenas de kilómetros cuadrados. Poseen un agudo sentido del olfato, ojos perfectamente adaptados a la oscuridad y una extraordinaria capacidad para moverse en silencio. Cuando cazan, los leopardos suelen acechar a su presa antes de lanzarse desde corta distancia, apuntando a la garganta o la nuca con un mordisco preciso. No solo son rápidos, sino también escaladores excepcionales. Después de derribar a su presa, ya sea un antílope, un mono u otro animal, un leopardo puede arrastrar un cadáver que pesa el doble que él hasta un árbol.
En lo alto de las ramas, disfruta de su comida sin ser molestado, a salvo de leones o hienas. Los leopardos no tienen el poder de los leones, impulsados por el orgullo. Carecen de la ferocidad de los tigres. No son tan llamativos como los jaguares. Pero es precisamente esta tranquilidad la que les permite sobrevivir más tiempo que cualquiera de ellos. A pesar de que sus hábitats se reducen, los humanos invaden su territorio y el clima cambia, el leopardo sigue viviendo, cazando y reproduciéndose, aferrándose a sus instintos salvajes como lo ha hecho desde el principio. No necesita ser visto, solo que se le permita existir tal y como es. La vasta sabana africana, donde el sol brilla como una antorcha ardiente en lo alto y las praderas doradas se extienden como una alfombra quemada hasta el horizonte. En este mundo expuesto, donde solo sobreviven los más rápidos, hay una criatura que no corre, simplemente camina hacia adelante. Esa es el león, símbolo de poder, coraje y fuerza absoluta. Es el único felino grande que vive en grupos. Una manada suele estar formada por 1 a 3 machos, 4 a 10 hembras y varios cachorros. Las hembras son las verdaderas guerreras, cazan, defienden a las crías y lideran la manada durante las duras estaciones secas. Los machos, con densas melenas a modo de coronas, actúan como guardianes del territorio, especialmente frente a los machos rivales. La melena es más que un símbolo de masculinidad, actúa como un escudo natural que protege el cuello y la cabeza durante las brutales peleas. A diferencia de la mayoría de los grandes felinos, que cazan solos, los leones utilizan tácticas coordinadas. Uno puede acechar desde la distancia, mientras que otros rodean por detrás para bloquear las vías de escape. Cuando llega el momento adecuado, el grupo ataca al unísono, lo que hace casi imposible que la presa, incluso un búfalo de media tonelada, escape. Si el león es la luz resplandeciente de la sabana, el tigre, Panthera tigris, es la sombra que respira en la selva. Sin rugidos intimidantes. Sin refuerzos. Solo una figura solitaria que se mueve entre la espesa vegetación con la silenciosa majestuosidad de un rey oculto. Los tigres son los más grandes de todos los felinos. Un macho adulto puede pesar hasta 300 kilogramos y medir más de 3 metros de largo. Su pelaje rojo anaranjado con rayas negras no está hecho para destacar, sino para desaparecer entre las luces y sombras del bosque. A diferencia de los leones, los tigres son cazadores solitarios. Caminan solos, viven solos, luchan solos y solo se reúnen durante la temporada de apareamiento.
La vida del tigre es una batalla constante, por la comida, por el territorio, por el futuro de sus crías. Aunque vive en la oscuridad, sigue siendo la cima de la cadena alimenticia. Cada miembro de la familia pantera es más que una simple criatura. Son la encarnación de la naturaleza en estado puro, velocidad, fuerza, paciencia, estrategia e instinto, forjados a lo largo de millones de años de evolución. Se presentan en muchas formas, con rosetas, rayas, melena, pelaje oscuro, pero todos tienen el mismo propósito, mantener el delicado equilibrio entre la vida y la muerte en la naturaleza. No matan por placer, matan con moderación. Para mantener bajo control el número de antílopes. Para evitar que las praderas queden desnudas. Para garantizar que el bosque siga siendo un bosque. Son los últimos guardianes del orden en la naturaleza. El mundo salvaje en el que habitan se está reduciendo. Pero mientras una sombra se deslice bajo la luna, una huella permanezca en el polvo o un rugido resuene en la llanura, sabremos que la sinfonía de la naturaleza no ha callado. Y mientras Pantera siga existiendo, incluso en silencio, la naturaleza seguirá teniendo esperanza. El sol abrasador se cierne sobre el cielo del Kalahari, derramando fuego sobre la tierra árida, donde el calor puede quemar toda vida. En ese mar infinito de arena roja, aún hay pequeñas criaturas que sobreviven obstinadamente, los diminutos guerreros del desierto. Aquí es donde el instinto, la inteligencia y el veneno coexisten en un ciclo de vida y muerte. Un mundo donde incluso el más mínimo error puede costar la vida. Suricata versus serpiente. El poder de la inteligencia contra el veneno mortal. El amanecer rojo se extiende gradualmente sobre la tierra del Kalahari. La arena se extiende infinitamente, reflejando la intensa luz del sol, haciendo que todo el espacio parezca estar en llamas. El viento seco silba entre los arbustos espinosos, trayendo consigo el calor seco y el olor a tierra quemada. Aquí, cada criatura debe adaptarse o desaparecer. Las escasas lluvias llegan solo unas pocas semanas al año y luego retroceden, dejando tras de sí un mar de arena seca y agrietada, y la vida aferrándose a la vida día a día. Sin embargo, bajo la tierra caliente, otro mundo se transforma. En el subsuelo, más fresco, donde la luz no llega, acaba de nacer una diminuta criatura. Pesa menos de 30 gramos, aún no ha abierto los ojos, carece de pelo y está completamente indefensa. Es una cría de suricata, uno de los habitantes más resistentes del Kalahari.
A diferencia de muchos otros animales, viven en manadas tan unidas como una familia unida. Cada miembro tiene una función: cazar, proteger y cuidar a las crías. En esa sociedad, ningún individuo se queda atrás. Mientras la manada busca alimento bajo el intenso sol, en el nido, las crías aún se acurrucan en la tierra. El aire en la cueva es tranquilo, solo la tenue respiración se mezcla con la tierra húmeda. Pero en la arena, la muerte se acerca. A lo lejos, una figura oscura apareció silenciosa: el chacal del lomo negro, el oportunista cazador del Kalahari. Con las orejas erguidas y el hocico olfateando cada centímetro. Oyó un débil grito proveniente de las profundidades, un sonido que guió al veterano cazador. Caminó lentamente, con sus ojos dorados brillando bajo el sol de la mañana, y se detuvo en la entrada de la cueva. Sus garras arañaron la arena, levantando frenéticamente terrones de tierra. Unos cuantos adultos cercanos oyeron el ruido. Se encabritaron, aullaron alarmados y corrieron de vuelta a sus nidos a toda velocidad. Finalmente, el chacal se retiró. Solo había un silencio denso y el miedo del joven suricato en la oscuridad. Por primera vez, comprendió que ni siquiera las profundidades subterráneas eran realmente seguras. Tres semanas después, la pequeña criatura emergió de la oscuridad por primera vez. Se llamaba Kulka. La luz abrasadora del Kalahari lo hizo entrecerrar los ojos. El calor que se elevaba de la arena amenazaba con engullir su frágil cuerpo. Pero Kulka no estaba solo. A su alrededor había una manada entera de su especie, criaturas que habían aprendido a sobrevivir en este infierno seco. Mientras los adultos trepaban por los montículos centinela, el resto de la manada comenzó a cavar, buscando comida en la arena caliente. El susurro de sus garras se mezclaba con el viento del desierto, la canción de supervivencia de los pequeños pero indomables. Amanecía en el Kalahari.
La primera luz del día se derramaba sobre la arena roja, iluminando los montículos fortaleza de los suricatos. Dentro, Kulka y los otros cachorros se preparaban para comenzar su primer día de escuela. Los adultos usaron una táctica transmitida de generación en generación para esquivar el primer golpe y, en un instante, arrancarle la cola al escorpión antes de comer. Kulka observó e imitó el movimiento con torpeza pero precisión. Kulka dudó. Sus ojos, rodeados de negro, le ayudaban a concentrarse en el movimiento de su presa. Su larga cola, similar a una antena, se balanceaba para mantener el equilibrio. Luego, instintivamente, se abalanzó, torpe, lento, pero decidido. El escorpión se gira, mostrando su aguijón. Pero las suricatas han evolucionado para lidiar con el veneno. Son una de las pocas especies que pueden resistirlo gracias a un mecanismo neuroprotector especial. Por primera vez en su vida, mordió a su presa sin miedo. El sabor de la tierra, el calor de la arena y el aroma de la victoria se extendieron en su boca. En el árido Kalahari, cada pequeña criatura era un testimonio del poder de adaptación. Para Kulka, cada habilidad que aprendía era un paso más hacia la supervivencia. Y no sabía que le aguardaban desafíos más severos, donde la sabiduría tendría que enfrentarse al verdadero veneno. Se acercaba el mediodía. El aire en el Kalahari era denso, la arena temblaba con el calor. Pequeñas figuras se dispersaban por las praderas amarillas y ardientes, continuando con su trabajo diario, buscando alimento y criando a sus crías. Pero en la tierra aparentemente pacífica, el peligro siempre estaba presente. Un ligero movimiento sonó desde un arbusto espinoso cercano. La arena cayó, crujiendo, y una cabeza triangular se deslizó fuera. Era la cobra del desierto, una de las asesinas más temidas de África. Sus ojos eran fríos, su cuello se expandía lentamente y sus colmillos brillaban a la luz del atardecer. El veneno de esta especie contenía neurotoxina, unas pocas gotas bastaban para paralizar a su presa al instante.
Lo rociaba con tal precisión que podía disparar veneno a los ojos de sus enemigos desde una distancia de más de 2 metros. Kulka se quedó inmóvil. La distancia entre él y la muerte era de solo unos pasos. Su instinto le decía que corriera, pero su pequeño cuerpo no podía moverse. En ese momento, tomó una decisión. Kulka emitió su primera llamada de alarma. El sonido agudo resonó por el espacio, una señal primitiva programada en el ADN de la especie. En apenas unos segundos, la señal se transmitió y, desde lejos, la manada respondió de inmediato. Pequeños cuerpos se precipitaron hacia adelante, tan rápidos como pequeños rayos de luz en el ardiente atardecer. Los adultos se erguían, con el pelo erizado, siseando y haciendo gestos amenazantes para contener al depredador. Se desató una tensa batalla entre el veneno mortal y la fuerza unida. Finalmente, abrumada por la cantidad y la terquedad de la pequeña, la serpiente giró repentinamente la cabeza, deslizándose entre la hierba, dejando tras de sí sus silbidos de advertencia. Todas las suricatas gritaron victoriosas, reuniéndose alrededor de la entrada de la cueva. Kulka temblaba, pero sus ojos brillaban al haber aprendido la lección más importante. La vida no se protege solo con la fuerza, sino con el coraje para enfrentar. El sol se hundía gradualmente en el horizonte, tiñendo el Kalahari de un rojo intenso como brasas. El viento de la tarde soplaba, trayendo el olor a polvo y calor que se elevaba del suelo. Tras el encuentro a vida o muerte, las suricatas regresaron a la entrada de la cueva, el lugar más seguro en este desierto infinito. Los adultos observaban su entorno, con las orejas aún erguidas y la mirada constantemente escrutando. La vigilancia nunca descansaba, ni siquiera cuando el enemigo se había retirado. En medio de ese pequeño círculo, Kulka se mantenía erguido. Con las orejas erguidas, la mirada perdida, como si aún escuchara el aliento del desierto. Ya no se escondía en las profundidades de la tierra como en sus inicios. Ahora, tenía la valentía de mirar al cielo, donde la muerte podía azotarlo en cualquier momento. Un individuo adulto emitía un llamado bajo, corto y constante,
un sonido que solo se utilizaba al reconocer a un nuevo individuo lo suficientemente maduro como para unirse a la guardia. No hubo ceremonia solemne. Solo un momento de silencio, y desde entonces, Kulka se convirtió en el primer joven guardia de la manada. En el mundo de las suricatas, la guardia es un deber sagrado. Cuando un individuo sube a la torre de guardia, debe estar listo para advertir, a veces con su propia vida. Estos centinelas se turnan a lo largo del día, eligiendo siempre el lugar más alto, sin importar el calor abrasador o los vientos abrasadores de arena. Los investigadores han registrado que una suricata puede montar guardia durante más de una hora sin moverse de su puesto, mientras el resto de la manada cava abajo. Es la estrategia perfecta de supervivencia grupal, perfeccionada a lo largo de miles de generaciones, donde la confianza es la base de la vida. A la mañana siguiente, el amanecer amaneció sobre el árido Kalahari. El viento matutino traía olor a polvo y calor, filtrándose entre los arbustos espinosos que se mecían débilmente bajo el sol matutino. La manada había salido temprano de sus guaridas en busca de alimento. En un instante de excavación, siguiendo las huellas de los insectos, Kulka se había alejado del grupo sin darse cuenta. Al principio, solo fueron unos pasos más de lo habitual. Pero en la vasta extensión de arena, una pequeña distancia podía convertirse en un aislamiento infinito. Ya no se oían llamadas familiares, ni gritos de alarma. Solo calor y silencio agobiando el espacio. Kulka se detuvo, con las orejas erguidas y la mirada fija en torno, inquieto. Siguió un pequeño sendero que conducía a un amplio espacio abierto donde el viento soplaba con fuerza y el polvo de arena volaba como humo. Y entonces, bajo la brillante luz del sol, se produjo un gran movimiento. Kulka se agazapó tras un espino seco, con los ojos abiertos de par en par. Una manada de ñus pastaba en un silencio sepulcral. El aire era denso, como si todo el desierto contuviera la respiración. A lo lejos, entre el polvo rojo, se movían sombras tenues, eran una manada de leones. Sus cuerpos, pegados al suelo, se movían lentamente, cada paso ligero como el viento. Los ojos dorados se clavaron en la manada de ñus, la presa estaba a la vista.
Los leones del Kalahari eran una de las pocas poblaciones adaptadas al clima desértico, capaces de vivir días sin beber agua. Su pelaje pálido los ayudaba a mimetizarse con la arena, y las melenas negras de los machos eran símbolo de edad y poder. La distancia entre el depredador y la presa se acortaba. De repente, el polvo se levantó con violencia. Los leones salieron corriendo, como flechas doradas a la luz del sol, con arena volando por todas partes. Los ñus corrían, con sus patas retumbando como truenos, pero no a tiempo. Uno fue abatido en un abrir y cerrar de ojos. El caos se disipó gradualmente, dejando solo el sonido del viento y la respiración agitada del gobernante. Garras, arena, sangre y silencio, la imagen más fiel del vórtice de la supervivencia. Desde su escondite, Kulka permaneció inmóvil. Sus pequeños ojos reflejaron esa escena por primera vez en su vida. Comprendió que, fuera de la manada, este mundo era tan cruel que incluso un pestañeo podía costarle la vida. La arena se aquietó gradualmente, el polvo rojo se disipó con el viento. A lo lejos, los leones habían desaparecido tras las dunas de hierba, dejando solo el suelo moteado de huellas y sangre pálida. Kulka seguía allí, inmóvil, su pequeño cuerpo temblando en silencio. El mundo que veía era brillante, cruel e impresionantemente real. Entonces, en la suave brisa, resonó un sonido familiar, el agudo llamado de su especie. El sonido, tenue y urgente, resonó por el desierto como una cuerda invisible que lo retenía. Kulka levantó la cabeza y aguzó el oído. El miedo dio paso gradualmente al instinto. Se precipitó hacia adelante. Pequeños pasos se apresuraron a través de la hierba seca, bajo el sol abrasador, cada latido armonizando con el silbido del viento. Y entonces, en la cruda luz, apareció la familiar silueta de la manada. Pequeños cuerpos erguidos, ojos alerta mirando a lo lejos. Kulka corrió hacia adelante, precipitándose en medio de ese cerco, el lugar más seguro en este mundo hostil. Los gritos de alegría resonaron, las respiraciones se mezclaron, y en ese instante, todo miedo se desvaneció. Cayó la tarde, el atardecer cubrió el Kalahari con el último rojo intenso del día. Las suricatas se acurrucaron en la entrada de la cueva, sus sombras proyectaban largas sombras sobre la arena agrietada. Entre esas sombras, Kulka se erguía, con las orejas erguidas y la mirada perdida, ya no era el inmaduro del pasado, sino un verdadero centinela. Al caer la noche sobre el Kalahari, todos los sonidos se fueron acallando, dejando solo el suave aliento de la vida entre la arena roja.
Kulka y su manada se reunieron de nuevo bajo tierra, preparándose para un nuevo día de supervivencia. En un mundo donde dominan el veneno y las garras, la inteligencia y la solidaridad siguen siendo la verdadera fuerza que les ayuda a superar la adversidad. Porque en la naturaleza, el superviviente no es el más fuerte, sino el que sabe adaptarse y protegerse mutuamente. ¿Qué opinas de la fuerza de las suricatas? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Y no olvides activar la campanita y suscribirte para no perderte la próxima serie de supervivencia en la naturaleza.